Buenas tardes, estimado profesor y estimados compañeros. Mi nombre es Mina Vargas Montero y mi compañera Adriana Cordero Ulloa. Nuestra práctica de laboratorio es la ley de Ohm para aplicarla en los circuitos en serie y paralelo. Corresponde al Plan de Estudios de Física del Ministerio de Educación Pública en la unidad 2, electromagnetismo, para el nivel de 11º año. Para nuestro laboratorio, el objetivo general es aplicar la ley de Ohm para la construcción de circuitos en serie y paralelo. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Un protoboard, que es un tablero con orificios conectados eléctricamente entre sí, que tiene su lado positivo y su lado negativo. Vamos a utilizar resistencias de 2, 3, 4, 6, 8 y 10 kiloohms. Vamos a utilizar un multímetro que nos va a permitir medir el valor de las resistencias, los voltajes y las corrientes. Cable eléctrico o de telecomunicaciones. Cuaderno de apuntes, lápiz y borrador. A continuación les voy a explicar cómo utilizar la protoboard. En primera instancia podemos observar que tiene números que van desde el 0 hasta el 60 y letras que van desde la A hasta la J. Esto nos sirve, por ejemplo, si nosotros colocamos una resistencia, podemos decir que está en la línea vertical del número 10 y en la línea horizontal de la letra E. Eso es una guía para no equivocarnos a la hora de colocar las resistencias. Otra cosa muy importante que hay que saber sobre la protoboard es que tiene un lado positivo y un lado negativo. Toda la línea negativa está conectada entre sí y toda la línea positiva está conectada entre sí. Esta línea negativa y esta línea negativa de acá abajo son independientes la una de la otra. Así, por ejemplo, si nosotros conectamos dos alambres, podemos observar que están conectados entre sí. Si yo corro este alambre y lo pongo acá, vemos como de igual manera están conectados entre sí. Igualmente en el lado negativo. Ahora, otra cosa que tenemos que saber sobre la protoboard es que las líneas horizontales no están conectadas entre sí, únicamente las líneas verticales. Eso es muy importante a la hora de montar un circuito. Ahora voy a explicar cómo conectar un circuito en serie. Para ello vamos a utilizar tres resistencias. La pata inicial de esta resistencia la vamos a colocar sobre esta línea vertical y la otra sobre esta línea vertical. Ahora, la pata final de esta resistencia tiene que ir conectada con la pata inicial de la segunda resistencia sobre la misma línea. De igual manera vamos a hacer con la resistencia número 3. La pata final de la resistencia 2 tiene que ir conectada en la misma línea con la pata inicial de la resistencia 3. Ahora, para hacer un circuito en serie, de igual manera vamos a colocar la primera resistencia sobre esta línea vertical y esta línea vertical. La siguiente resistencia la vamos a colocar sobre la misma línea vertical de manera tal que estén conectadas entre sí. Y la tercera resistencia la vamos a colocar de la misma manera. El primer paso para iniciar nuestro laboratorio es cómo leer una resistencia o cómo interpretarlo. Para eso vamos a utilizar el código de colores que se detalla de la siguiente manera. Como ven, corresponde a un numerito y de acuerdo a los colores. Vamos a leer nuestra resistencia de izquierda a derecha. Como podrán observar, existe un código de colores para cada resistencia, dependiendo de las franjas de colores que tiene la resistencia. La primera franja, para esta que tenemos en la mano, equivale al color café, y el color café, según el código de colores, corresponde al número 1 y también representa las decenas. La franja segunda
corresponde al color negro, que en el caso del código de valores corresponde al 0. La banda tercera o franja tercera corresponde al color anaranjado y generalmente son los que se escriben en potencia de 10. Y la última en color dorado, que corresponde a un 5%. Quiere decir que tiene 5% de tolerancia. Entonces, para poder leerlo, lo vamos a colocar de esta manera. Esto sería en ohmios, pero nosotros la vamos a utilizar en kiloohmios. Por lo tanto, hacemos la conversión respectiva y entonces observamos que nosotros tenemos en nuestra mano la resistencia equivalente a 10 kiloohmios. A continuación, procederemos entonces en la mesa de trabajo a montar el primer circuito en serie. Vamos a tomar como ejemplo el que tenemos en la primera parte del laboratorio. El circuito que corresponde al voltaje de 9 y las 3 resistencias, de 2, de 3 y de 6. Como se podrán dar cuenta, es un circuito en serie. Lo vamos a colocar en la protoboard. Tenemos aquí la resistencia de 2, la resistencia de 3 y la resistencia de 6. La batería corresponde por lo tanto a nuestra fuente de poder, que en ese caso corresponde a los 9 voltios. Y por lo tanto el multímetro, donde vamos a poder calcular los valores experimentales. Lo que primero que vamos a hacer es medir el valor experimental de la resistencia. Vamos a encender el multímetro y lo vamos a poner en 20K, exactamente donde dice ohmios. Y entonces procedemos a colocarlo en las esquinas de la resistencia. Como podrán ver, esta de 6 equivale a 6.23, lo del multímetro. Nos vamos con la otra resistencia. Hacemos exactamente el mismo procedimiento. Esta resistencia, que es de 3, el multímetro está midiendo 3.85. Y con la resistencia de 2, 2.01. Como segundo paso vamos a calcular el valor experimental del voltaje. Como observarán, vamos a utilizar la fuente de poder. Un cable va a estar a la entrada del circuito y el otro cable a la salida del circuito. Y procedemos a medir en el voltímetro exactamente donde dice voltaje, y en este caso en 20. Entonces procedemos a calcularlo. Si pueden observar, el multímetro dice 9.52. Para calcular el valor experimental de la corriente, vamos a colocar un probador, ¿verdad? Que siempre se mantenga, ¿verdad? En serie con el circuito, y bueno, los extremos de la batería, ¿verdad? Y entonces le vamos a calcular para cada resistencia. Y bueno, en el multímetro lo vamos a colocar exactamente para medir los amperajes en 20, ¿verdad? Y nos da 0.79. Bien, una vez que hemos calculado los datos, empezamos entonces en la tabla número 1 de la práctica de laboratorio a ir colocando los datos de acuerdo a los valores que vayamos obteniendo. El circuito original, el propuesto, ¿verdad?, es este que se encuentra aquí, de 2, de 3 y de 6. Sin embargo, a nivel experimental nos dimos cuenta pues que los valores de las resistencias cambiaban. Por lo tanto, vamos a empezar a calcular los datos correctos. Como punto número 1, vamos a calcular la resistencia equivalente, que es la suma de las 3 resistencias. Por supuesto que le vamos a colocar los datos correctos. Tenemos un resultado de 12.09 kiloohmios. Como segundo paso, vamos a calcular entonces el valor de la corriente. Utilizamos la fórmula, ¿verdad? Voltaje entre la resistencia, y bueno, solamente dividimos y nos da un valor de 0.78 amperios. Ahora bien, como punto 3 vamos a calcular
el voltaje para cada resistencia. Observen la ecuación, ¿verdad? El voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Para la primera tenemos que nos dio un valor de 1.57, para la segunda de 3 y para la tercera de 4,86. Ahora entonces los estudiantes deben ir colocando los datos obtenidos en la tabla propuesta en la práctica de laboratorio. Entonces, ¿cómo podrán corroborar, verdad, las resistencias originales? Van a colocar el valor teórico de la resistencia, ¿verdad? Bueno, en este caso 2, 3 y 6. El valor experimental de la resistencia, ya nosotros lo calculamos con el multímetro, ya vean que cambiaron nuestros valores. Vamos a colocar el valor teórico del voltaje, ¿verdad? Que lo acabamos de obtener en la práctica, 1.57, 3 y 4,86. Y bueno, el valor teórico de la corriente, 0.78. Recuerden que en un circuito en serie la intensidad es la misma. Y a nivel de valor experimental, ¿verdad? De acuerdo ahora al video del cálculo en el multímetro, nos dio un valor de 0.79. Prácticamente es muy cercana. Para el circuito en paralelo vamos a colocar las resistencias en forma paralela en la protoboard. Igual vamos a conectar la fuente de poder, el negro, ¿verdad?, que es el negativo, y el rojo, que es el positivo. Para calcular el valor experimental de cada resistencia vamos a utilizar un probador, que ven que era el alambre o el cable eléctrico. Y vamos a colocar el voltímetro en ohmios para calcular el valor experimental de la resistencia. Entonces, esta resistencia de 5, observen que está calculada como 5.8. Vamos a calcular la que sigue, que es la de 8. Este valor nos está dando 8.14. Y el valor de la última resistencia está dándonos un valor de 9.96. Ahora vamos a calcular el valor del voltaje en el circuito paralelo. Como verán, ¿verdad?, lo tenemos las resistencias en paralelo, el cablecito de la batería en el polo negativo y el cable rojo en el polo positivo. Ponemos el multímetro en 20, ¿verdad?, para calcular el voltaje, y vamos a tomar la medida correspondiente. Y nos está dando 9.30. Y por último, para hacer los cálculos ahora sí, en la tabla número 2 de nuestro laboratorio, el circuito en paralelo. Recuerden que el original teníamos las resistencias de 5, 8 y 10, y de 9 voltios la batería. Ahora bien, comenzamos a calcular la resistencia equivalente para las 3 con un valor de 2.38 kiloohmios. Luego vamos a calcular las intensidades para cada resistencia, ¿verdad? Entonces la intensidad, que equivale igual al voltaje entre resistencia. Entonces, para la número 1 tenemos 1.87. Esta sería para la resistencia 508, ¿verdad? Pues ya tiene un dato diferente. Para la resistencia 2, 1.17, que sería en este caso para la resistencia 8, pero, ¿verdad?, recuerden que ya en modo experimental 8.14. Y para la resistencia 3.95. Luego entonces los estudiantes proceden a colocar la información en la tabla. Tenemos los valores teóricos de la resistencia, ¿verdad?, 5, 8 y 10. Los valores experimentales, 5.08, 8.14, 9.96. Recuerden que en un circuito en paralelo el voltaje es el mismo. Entonces el teórico es 9, ¿verdad?, lo que dice la batería. Sin embargo, a nivel experimental es 9.52. Y el valor teórico de las corrientes, 1.87, 1.17, 0.95. Y por supuesto el valor de la resistencia equivalente, 2.38 kiloohmios.